Bien, entonces en estos momentos quedamos de realizar esta derivada. Obviamente se realiza con la fórmula del producto. Así, ¿cuál producto? La fórmula del cociente. F entre G. Esto es G por la derivada de F menos F por la derivada de G entre G al cuadrado. Y observemos em, que le estamos reescribiendo la fórmula ejercicio tras ejercicio, con el fin de aprendernosla. No es que la vayan a necesitar el resto de sus vidas, sino simplemente es por el hábito de repetirnos las cosas a nosotros mismos, hacia nosotros para poder retenerlo más fácilmente, ¿de acuerdo? ¿Sale? Y sobre todo comprender su estructura. Entonces, en este caso que queremos hacer la derivada con respecto de t, de AT sobre BT cuadrada más CT cúbica. En este caso, pues la función o la parte de arriba es AT, la parte de abajo es G de T, que es BT cuadrada más CT cúbica. La derivada de la parte de arriba, pues como la A es constante, multiplica al resultado y como T tiene exponente 1, pues desaparece de la T y conservamos la constante. Y ahora el caso de derivar G es coeficiente por exponente. Al exponente le restamos 1. B por 2, pues sería 2B. T al exponente le restamos 1. 2 menos 1 es 1. Ya terminamos con esta parte. Vamos con el otro pedazo. Coeficiente por exponente. Al exponente le restamos 1. C por 3, pues sería 3C. ¿Sale? Y al exponente 3 le restamos 1. Nos queda T cuadrado. Y ya. Terminamos como tal de desarrollar las derivadas. El cálculo diferencial se termina muy rápido en realidad. Lo que sigue es estructurar el resultado. Entonces esto es G, que en este caso G es BT cuadrada más CT cúbica por F de A, F de T, que es por la derivada de F, que es A. Luego sigue según la fórmula un menos. Luego sigue F, que es AT, por la derivada de G, que la derivada de G es 2bt más 3ct cuadrada. Todo esto sobre G, que es bt cuadrada más ct cúbica, y todo esto al cuadrado. Y desde el punto de vista de cálculo, pues ya terminamos. ¿Vale la pena desarrollar un poco de álgebra para que se vea bonito? Sí, sí vale la pena, porque así, profe, súmame puntos por hacer bien el álgebra. Ah, hasta crees esto es cálculo. Digo, sí, esfuérzate, tal vez lo considere. ¿Y qué nos haría? Nos haría A por BT cuadrada, sería ABT cuadrada. Luego A por CT cúbica sería más ACT cúbica. Luego sería menos por más es menos. Menos sería ABT cuadrada. 2ABT cuadrada. Menos por más es menos. Esto nos daría T cúbica, ACT cúbica. Entonces sería menos 3ACT cúbica. Todo esto por BT cuadrada más CT cúbica. Todo esto al cuadrado. Observen que desarrollé esto de acá para ponerlo aquí. Y finalmente, pues nos va a dar menos AB de cuadrada. Tenemos esta expresión menos 2 veces la misma expresión, pues nos queda menos una vez. Y tenemos una vez esta expresión, menos 3 veces esta expresión, nos queda menos 2 ACT cúbica. Todo esto sobre
bt cuadrada más ct cúbica al cuadrado. Y ya, puede factorizar el menos a y tener bt cuadrada más 2 ct cúbica. El problema es que este 2 pues, evita que eliminemos cosas de arriba como la parte de abajo, lo cual es una pena, porque sí se antoja, pero no es posible algebraicamente, ¿de acuerdo? Entonces es en este momento donde si no estamos seguros, pues aquí encerramos y decimos, mire, profe, hasta aquí llegué, ¿de acuerdo? No sé si se puede hacer más, pero califíqueme hasta aquí, ¿de acuerdo? Y ya, ahí se acabó, ¿sale? ¿Por qué podemos estar seguros que no lo debe calificar bien? Porque el cálculo diferencial terminó acá, ¿sale? Y ya, con eso terminamos, ¿de acuerdo? Más o menos, ¿dudas, preguntas? Voy a suponer que están diciendo que no. Y a ver, elijan otro que se les antoje. Tenemos entre el 10 y el 26. ¿Cuál? Abran sus micrófonos, escríbanlo en el chat. A ver, ¿cuál? ¿Cuál? Por fin no podría ser el 21, aunque no sea esto. Ah, es que se les toca a ustedes. Sí, es mejor que lo intenten ustedes. Nada más piense que este es T a la 1/3. Y ya. Es un cociente, en la parte de arriba está a la 1/3 y el de abajo este -3 y ya se vuelve muy sencillo. En el chat pusieron el 22, profe. Ok, me parece excelente. Sí, nada más estaba explicando el que estaba preguntando. Ok, a ver, ejercicio 22. Oh, excelente selección. Así como cuando pides la carta de vinos. Ah, tráigame este vino. Oh, excelente decisión. Se ve que es un conocedor. Oh, yo decía. T-E a la T. Perfecto. Este es un ejercicio muy interesante. Bueno, es un ejercicio que complementa lo que hemos visto. ¿Sale? A ver, vamos a ver. Nuevamente la fórmula de cociente, la derivada de f de x por g de x es que es f. Ah, pero es que no, esto no es un producto, es una división. Ah, ok, perdón, me estaba equivocando. Es f entre g, ¿qué? Es g por la derivada de f menos, este signo, como cuesta trabajo. F por la derivada de g sobre g de x al cuadrado. Sí, hay que tener cuidado con ese signo porque si no, nos echa a perder todo el ejercicio. Entonces, en este caso, f es la parte de arriba, es 4 más t. G es la parte de abajo, entonces g de t es t e a la t. La parte de arriba, la derivada de la parte de arriba, f' de t. La derivada de 4 es 0, la derivada de t es 1. Ah, qué derivada tan sencilla, excelente. La derivada de g es... Ah, caray. Es un producto. Bueno, creo que vale la pena atacar ese ejercicio por separado porque tenemos que derivar un producto, ¿de acuerdo? ¿Sale? Entonces aquí lleva sus propias f's y g's. Entonces f de esta cosa es t, g de esta cosa es e a la t, ¿de acuerdo? Entonces la derivada de f es 1, la derivada de g es la derivada de a la t. Ah, rayos, esa siempre se me olvida. Es una fórmula tan complicada. Ah, la derivada de la t es a la t. Ah, perdón, no era tan complicada, era e a la t. Y la fórmula de la derivada de un producto es ¿qué? Es la derivada de f por g
es f por la derivada de g más g por la derivada de f. Ok, entonces, según esto, este resultado va a ser t por la derivada de f de g, que es e a la t, más g, más e a la t por la derivada de t, que es 1. Y aquí generalmente se acostumbra a factorizarlo como e a la t por t más 1. Ah, ok, entonces esto es e a la t por t más 1. La parte importante de este ejercicio es que nos combina una división con un producto, ¿de acuerdo? Entonces, no es necesario hacer todo al mismo tiempo, sino aquí optamos por hacer una subderivada, la calculamos y después el resultado pues, lo empujamos donde debe de ir. Y esto ya hace que entonces calcular la derivada de b, que es en realidad lo que estamos buscando, calcular la derivada con respecto de t de 4 más t sobre t e a la t, pues se transforme ahora sí en el uso de la fórmula que nos dice que es g, ¿sale? ¿Dónde está esa g? Aquí está la g. Esto es t e a la t por la derivada de f, que la derivada de f es, es 1. Luego sigue un menos, ¿quién? Menos f, 4 más t por la derivada de g, que la derivada de g es e a la t por t más 1. ¿Sale? Todo esto sobre g, que es t e a la t al cuadrado. Y ya reescribimos la estructura de la derivada y hacer el álgebra en caso de que nos den ganas de hacer el álgebra. Esto es esto por esto, esto por esto. Ah, qué simple quedó esto. Si es que esta derivada está ruda. Y ya terminamos, o sea que como tal el ejercicio de la parte derivativa sí nos costó trabajo, pero pues ya terminamos. La parte algebraica, bueno, pues es nada más para no dejar el álgebra por ahí porque se ve fea y todo eso. Esto nos daría menos 4t e a la t, luego nos daría menos 4e a la t, luego sería menos t e a la t, luego sería menos t cuadrada e a la t. Todo esto sobre t e a la t al cuadrado. Simplificando, esto es, pues se cancela con este. Y parece ser que esto es menos t cuadrada e a la t más 4t e a la t más 4e a la t. Todo esto sobre t a la t al cuadrado. Y esto es menos e a la t por t cuadrada más 4t más 4. Sale t e a la t al cuadrado. Y esto nos va a dar menos e a la t por t más 2 al cuadrado sobre t cuadrada e a la 2t. Ah, qué bueno. Esto es t más 2 al cuadrado sobre t cuadrada e a la t. Digo, ya si quieren ser exquisitos en el álgebra, ¿de acuerdo? En realidad se pudieron haber quedado aquí así de, pues ahí muere. Y si acaso le factorizo el e a la t. ¿De acuerdo? Pero ya todo lo que sigue es álgebra. O sea, esto es harina de otra rama de las matemáticas. ¿De acuerdo?
La derivada aquí, la parte importante es entender que tenemos que realizar una derivada dentro de una derivada más grande. Es que cuando llegamos a calcular la derivada aquí, nos damos cuenta de que es un producto y sigue sus reglas, ¿de acuerdo? Es, se le llamaría desde el punto de vista de programación, por darle algún nombre, es una derivada anidada, ¿de acuerdo? Porque se encuentra contenida dentro de otra derivada, ¿de acuerdo? ¿Sale? Esa es la idea. Más o menos, dudas, preguntas. Todo bien. Perfecto. Bueno, pasemos a otras más, considerando que las que siguen tienen que ver con esto mismo. Entonces, siguen derivadas de funciones trigonométricas, que son simplemente estas fórmulas de derivación. Entonces, se encuentran aquí y vamos a aprovechar la oportunidad de buscar ejercicios que combinen estas cosas, ¿de acuerdo? Aquí, por ejemplo, los primeros ejercicios de la página 196, ¿sale? Tenemos página 196. Estamos, por ejemplo, en el ejercicio, vamos a empezar con el ejercicio 4. Nos dice que calculemos la derivada con respecto de x de 2 secante de x menos cosecante de x. Ok, perfecto. Entonces, pues esto se puede ver como 2 veces la derivada de la secante de x menos la derivada de la cosecante de x, ¿de acuerdo? Una constante no nos afecta mucho y estas como están separando por restas, entonces puedo derivar así. Y aquí sí es receta de cocina, ¿de acuerdo? Como, de hecho, como lo ha sido anteriormente, que estructuramos la receta y aplicamos. Aquí buscamos directamente en funciones trigonométricas. ¿Cuál es la derivada de la secante? Ah, la derivada de la secante por tangente. Entonces, lo que me está diciendo es que si observo esto, voy a colocar secante por tangente. Nada más, o sea, no me preocupo por de dónde salió esto, quién sabe. La fórmula dice esto, ¿de acuerdo? Menos la derivada de la cosecante. A ver, buscamos la fórmula de la cosecante, ¿sale? Cosecante dice que es menos cosecante por cotangente, entonces menos cosecante por cotangente. ¿Por qué? No tengo idea. La fórmula dice eso, ¿sale? 2 secante de x tangente de x menos por menos más cosecante de x cotangente de x. Y ya, eso es todo. Ese es el resultado, ¿sale? Y ya, eso es lo único que me debo de preocupar. Aquí en estas partes trigonométricas nada más se le aplica las fórmulas según corresponda. Bien, ahora sí podemos regresarnos a resolver el ejercicio 2. Entendiendo que todo van a ser fórmulas. Aquí es f de x igual a x coseno de x más 2 tangente de x. ¿De acuerdo? Y en este caso, lo que queremos es calcular la derivada de x coseno de x más 2 tangente de x. Entendiendo las expresiones trigonométricas como reglas o recetas de cocina. Es decir, esto es la derivada de x coseno de x más 2 la derivada de la tangente de x. Y aquí decimos, bueno, vamos a derivar x por el coseno de x. Ah, híjole, hay un pequeño detalle. Y es que la derivada de x coseno de x, pues es la derivada de un producto. Entonces, f de x es x, g de x es coseno de x,
Entonces, la derivada de f, la derivada de x es 1. La derivada de g, ¿cuál es la derivada de coseno? Bueno, a ver, derivada del coseno, funciones trigonométricas, seno, cosecante, coseno. Si veo que tengo que derivar coseno, pues escribiré menos seno. ¿Por qué? No tengo idea, pero ahí dice que es menos seno. ¿Sale? Entonces esta cosa es f por la derivada de g, que es menos seno de x, más g, que es coseno, por la derivada de f, que es, bueno. Así finalmente este pedacito es solamente menos x seno de x más coseno de x. ¿De acuerdo? Ya esto lo aíslo porque es una subderivada. Y entonces el resultado de este pedazo de x coseno de x, pues ya lo tengo aquí. Es menos x seno de x más coseno de x. ¿Sale? Y luego viene un más 2. Y la derivada de la tangente. ¿Cuánto vale la derivada de la tangente? No tengo idea. Pero tengo un formulario. Seno, cosecante, coseno, secante, tangente. Si veo que tengo que hacer derivada de la tangente, escribo secante cuadrada. ¿Por qué? No me importa. Solo sé que es la secante cuadrada de x. Y ya. Y pues parece ser que no hay nada. No soy muy bueno en identidades trigonométricas, entonces, y esto es cálculo. Mi profesor de cálculo me ha dicho que me preocupe por sacar bien el cálculo. Si hay algo importante que hacer dentro de la parte de trigonometría, pues lo veremos con calma en clase, pero aquí la parte de cálculo ya está terminada y esa es la derivada. Entonces ya terminamos, ¿de acuerdo? Entonces estas derivadas trigonométricas son fórmulas que se aplican de manera directa, ¿de acuerdo? Se aplica la regla y se las aplica todas las reglas del producto, de la división, del coeficiente, de todo eso que hemos estado trabajando ahorita. ¿Sale? Nuevamente, otro ejemplo. ¿Qué les parece? Pues no sé cuál les parezca. ¿Cuál les gusta? De estos aquí, ¿como cuál se les antoja? El 12. Excelente decisión. Ejercicio 12. Sí, a mí también me gusta ese ejercicio porque combina de todo. Entonces tenemos y igual a coseno ¿de qué? De x. 1 menos seno de x. Y entonces aquí podemos observar que queremos derivar pues una división. 1 menos seno de x. Y aquí sí me voy a dar el lujo de observarlo con calma. De x de f de x sobre g de x es g por la derivada de f menos f por la derivada de g sobre g al cuadrado. Ok. Entonces, en este caso, f es la parte de arriba, f es el coseno. Y la parte de abajo es g. G de x es 1 menos seno de x. ¿Sale? La parte de arriba, la derivada de coseno. ¿Cuánto es la derivada de coseno? Carajo. Bueno, el formulario nos salvará. La derivada de coseno, menos seno. Entonces estoy derivando esto, coloco esto. ¿Sale? Perfecto, es menos seno. Y ahora necesitamos la derivada de g. La derivada de g es la derivada 1, que es 0, menos. ¿Y cuál es la derivada del seno? ¿Cuál es la derivada del seno? Coseno. Coseno. Ok, la derivada del seno es coseno. Perfecto. Entonces aquí va coseno. Y ya terminé de derivar incluso, porque ya las derivadas ya están calculadas. Copiamos y pegamos según nuestra fórmula. Es decir, es primero g,
que esto es 1 menos seno de x, por la derivada de f, que es menos seno, ¿sale? Luego es menos f que es coseno, por la derivada de g, que es menos coseno. Y todo esto entre g, que es 1 menos seno, al cuadrado. Bueno, y ya nos podemos aprovechar de realizar álgebra, que es 1 por el menos seno, sería menos seno. Menos por menos más, nos daría más seno cuadrado de x. Luego sería menos por menos más coseno cuadrado de x sobre 1 menos seno de x al cuadrado. Qué extraño se ve este seno cuadrado más coseno cuadrado. A ver, ¿habrá algo? Así vamos a tener iniciativa matemática. A ver, ¿habrá algo que se le parezca dentro de la parte del formulario de trigonometría? Seno cuadrado más coseno cuadrado, del lado derecho no. Del lado izquierdo, aquí empiezan las identidades. Estas me interesan porque me ayudan a trabajar algunas cosas, ¿de acuerdo? Seno cuadrado más coseno. Aquí hay algo. Seno cuadrado más coseno cuadrado vale 1. Esto vale 1 sin importar el ángulo. Entonces, de mi ejercicio, este pedazo que está aquí, en realidad vale 1. Y esto será menos seno de x más 1 sobre 1 menos seno de... qué maravilloso es esto. No sé si ustedes lo están viendo igual que yo, pero pues esto es 1 menos seno de x entre 1 menos seno de x al cuadrado. Y como la expresión de arriba es exactamente igual a la de abajo, pues se cancela uno de los de abajo y nos queda 1 sobre 1 menos seno de x. Precioso. Ahora sí me esforcé. Es más, el profe me debe poner puntos extra por esto. Se los voy a exigir cuando lo vea. ¿Sale? Pero en realidad el profe va a calificar hasta acá. Porque ahí termina el cálculo diferencial. Es importante que hagan el álgebra porque les da habilidad dentro del área de las matemáticas. Sin embargo, también es un hecho que la parte importante de este curso es que ustedes pueden desarrollar esto. ¿De acuerdo? Ok. ¿Dudas hasta aquí? ¿Preguntas? No, profe, todo bien. Perfecto. Pues vamos a detenernos unos minutos.